cómo podemos ganar dinero de forma gratuita sin necesidad de hacer absolutamente nada. Y lo único que necesitamos es una cuenta en Binance. Así que vamos a explicarte cómo. Pues bienvenidos y bienvenidas una vez más acá a mi canal. Espero que todos y todas estén muy bien. Recuerda que en este canal hablamos sobre generar dinero por internet con o sin inversión o cualquier cosa que a mí me permita ganar dinero que valga la pena. Lo encontrarás acá en este canal, así que te invito a que te suscribas y actives esa campanita ya de antemano. Y sé que te va a gustar el video, así que regálame tu like de una. Pues sí, tal cual como te dije al principio, en el intro del video te voy a estar enseñando un mega drop que está haciendo Binance, en el cual nos va a permitir ganar dinero de forma gratuita. Así que en este video te voy a estar explicando paso a paso cómo podemos participar en este mega drop para obtener estos beneficios gratis. Así que espero que prestes mucha atención. Pero primero, antes de explicarte los pasos de cómo nosotros podemos participar en este mega drop, primero y principal, ¿qué es un mega drop? ¿Qué significa eso? ¿Con qué se come? Pues básicamente un mega drop o un mega drop de Binance es un evento que hace la plataforma, que hace el exchange, donde reparte una cierta cantidad de tokens, de criptomonedas, por nosotros simplemente hacer algunas tareas que ellos nos dicen, pero claramente las tareas son sencillas, no hay que hacer mucha cosa. Ahora completamos esas tareas y nos van a estar dando un pequeño porcentaje de esos tokens o esas criptomonedas que van a estar repartiendo. Luego esas criptomonedas, cuando ya estén en nuestro poder, en nuestro bolsillo, la podemos cambiar por USDT, por dinero real, y aquí estaríamos ganando dinero de forma gratuita. Ahora, ya que entendimos que es un mega drop dentro de la plataforma de Binance, ahora sí, vamos a explicar paso a paso cómo nosotros podemos participar en este mega drop que la plataforma está haciendo para, bueno, llevarnos esos tokens y ganar dinero de forma gratuita. Lo primero que quiero mostrarles es que es a través de la plataforma de Binance. Imagino que muchos de ustedes ya la conocen. Muchos de ustedes ya tienen una cuenta en Binance. Si no la tienen, pues básicamente aquí la estoy mostrando. Te voy a estar dejando aquí abajo en el comentario fijado y también en la descripción el link para que vayas directamente a registrarte en la plataforma, te crees la cuenta, la verifiques, que es súper importante, y listo, porque como la vamos a hacer en Megadrop con Binance, necesitamos tener la cuenta de Binance para poder hacer el mega drop. Creo que estoy diciendo mega drop muy seguido, ¿no? Ahora, una vez que tenemos la cuenta de Binance, el mega drop es a través del protocolo de Solve. Así que ya está abierto, ya nosotros podemos completar las tareas, lo cual son un par específicamente. Ahorita lo confirmamos y se los muestro. Si mal no me equivoco, creo que son 2 tareas que debemos completar, lo cual son sencillas, y estaríamos participando en este mega drop y estar obteniendo pues esos tokens que van a estar repartiendo, que específicamente creo que por aquí debe decir, vamos a leer, pues dice, el mega drop del protocolo de Solve ya está abierto, así que suscríbase a los productos bloqueados de BNB y complete las misiones en la web 3 para participar, porque este mega drop va a estar dentro de la web 3 de Binance. Pero no te preocupes, no te asustes, que ahorita te voy a estar indicando cuáles son los pasos. Ahora, Binance se complace en anunciar el tercer proyecto de Binance Mega Drop, lo cual es Solve Protocol, un protocolo de staking de Bitcoin que crea un ecosistema financiero centrado en el Bitcoin, y los usuarios pueden comenzar a participar en el Solve, en el Mega Drop, desde el 7 de enero, desde la 000 UTC, y ya está disponible dentro de la aplicación de Binance. Por ende, necesitamos el teléfono, así que ya vamos para allá. Y dice que Binance incluirá Solve Protocol dentro de su lista el 17 de enero del 2025 a las 10 UTC, lo cual va a abrir la negociación entre los pares de USDT Sol y
BNB Sol, BNB FDUSD y bueno, aquí también lo tenemos con el TRI. Básicamente que el 17 de enero van a listar el token dentro de su exchange y si participamos y nos ganamos esos tokens, lo vamos a poder vender el 17 de enero, lo cual ya falta muy poco. Así que, ok, ya tenemos la fecha definida, empieza ya podemos participar. Empezó el 7 de enero, termina aproximadamente, bueno, termina no, porque nos pueden dar el airdrop antes, pero al menos se va a listar el token el 17 de enero. Aquí tenemos el tema del periodo para que lo leas. Y bueno, por aquí también tenemos más detalle para que lo leas, aunque sin embargo te lo voy a explicar de cómo participar en este mega drop. Lo cual para eso, como te indiqué, necesitamos nuestro teléfono y descargar la aplicación de Binance. Por ende, debes irte a la Play Store y bueno, básicamente descargar aquí la aplicación de Binance y una vez que la tengas, que ya te crees tu cuenta, lo cual ya yo la tengo desde hace mucho tiempo. Recuerda que aquí debes verificarla. Aquí ya yo tengo la mía verificada. Verificarla es muy sencillo. Y ya que tengas la cuenta ya dentro de Binance y ya la tengas verificada, esto digo para las personas que no tienen una cuenta acá, necesitamos meterle dinero, lo cual, bueno, también se puede meter mediante pago móvil porque podemos utilizar la opción de Binance P2P. Pero creo que esto no lo voy a explicar en este video. Posiblemente te dejo un video explicativo en la descripción o te vas a YouTube y colocas cómo pasar bolívares a Binance. O sea, hay muchos videos de otros creadores explicándote. ¿Por qué digo que necesitamos meterle dinero a Binance? Porque las tareas que vamos a completar para este mega drop necesitamos hacer staking de BNB y staking de Bitcoin, ¿ok? Necesitamos colocar allí bloqueados por unos días BNB como Bitcoin, como BTC para poder participar en este mega drop. Pero ahora sí, por aquí te voy a estar colocando mi teléfono porque vamos a explicarte cómo participar en este mega drop. Por ejemplo, ya yo tengo de hace tiempo mi cuenta de Binance. De hecho, por aquí ya tengo unos dolaritos, 223 para ser exacto. Y ahora, para participar en este mega drop, le tenemos que dar acá donde dice más. Y por aquí vemos la opción que se llama mega drop, que está aquí por la parte de abajito. Aquí podemos ver que ya han hecho dos anteriores, lo cual fue el de BounceBit, el de Lista, lo cual participaron casi 1 millón de personas en ambos megadrop. En uno repartieron 100 millones de tokens, el otro 168 millones, lo cual posiblemente nos haya tocado una buena tajadita. Y en este van a repartir 588 millones. Y aquí están los participantes que hasta los momentos van también en 996,000 aproximadamente. Así que le damos clic acá y aquí podemos ver toda la información, específicamente el tema de las misiones, el tema de las fechas, cuándo inicia, cuándo podemos hacer trading, cuando nos den las recompensas, los puntos que tenga acumulados, porque dependiendo de la cantidad de puntos, pues te van a dar cierta también cantidad de token. Y aquí son las misiones. Las misiones que necesitamos es bloquear BNB y también completar una misión dentro de la Web3, que en este caso sería bloquear Bitcoin. Así que necesitamos BNB y necesitamos Bitcoin. Vamos entonces a la primera tarea que nos indica que debemos bloquear BNB. Aquí tenemos varios días por el cual nosotros podemos bloquear BNB. Bloquear significa de que los BNB, el token de BNB, lo metemos acá en una especie de staking, es decir, guardados, ahorrados por cierta cantidad de días sin poder tocarlos y a medida de que estén guardados allí, dependiendo de la cantidad de días, nos van a estar dando o nos van a estar pagando una especie de comisión o vamos a estar ganando intereses por tener este dinero acá ahorrado, bloqueado. En esta oportunidad serían menos de 30 días hasta un total de 120 días. Como puedes ver aquí abajo, dependiendo de la cantidad de días, nos van a dar más puntos. Es decir, por menos de 30 días, 100 puntos y por 120 días nos van a dar 130 puntos. Claramente, repito, mientras más días lo coloques, más intereses vas a estar ganando dentro del BNB, como más puntos te van a estar dando para el mega drop. Así que lo primero que necesitamos es BNB. Así que nos vamos a la parte de atrás, ¿ok? Así que nos vamos a la parte de trade. De hecho, voy a comprar BNB y Bitcoin de una vez. Pero primero, ¿cuánto? Vamos a verificar
nuevamente cuánto necesitamos. Le damos acá, le damos en suscribir. 0.05 BNB, tal cual como dice monto mínimo, 0.05. Así que le damos atrás y vamos a comprar ese 0.05. Le damos en trade. Cambiamos BNB, lo buscamos aquí en la parte del buscador, BNB con USDT, ya yo tengo USDT. Y bueno, esta cantidad, tengo 193 para tal. El limit offer lo cambiamos a mercado. Cerramos esto, market offer. Y en esta oportunidad, si compro $50 en BNB, serían 0.29 BNB, si mal no me equivoco. Así que vamos a darle en comprar. Nos vamos para mi billetera. Le damos acá donde dice Spot. Y como puedes ver, no fueron $50, no, sino es como compra máxima. Estos $50 son 0.072. Y como necesito 0.05, ya tengo los BNB, así que vamos de nuevo a acá, le damos en más nuevamente, Mega Drop, le damos acá y le damos en suscribirse. Así que aquí voy a colocar cantidad máxima, estoy de acuerdo. Aquí lo voy a estar colocando yo exactamente por 120 días, le doy en confirmar, chequeo todo esto que está acá, le doy en confirmar y listo. Ya por 120 días tengo estos $50 acá bloqueados y le doy al botón de volver al Mega Drop. Aquí ya si lo actualizo, ya estoy aquí como puedes ver en la partecita verde, ya la tarea la completé, ya está bloqueado y ahora necesito hacer la misión dentro de la web 3. Pero en esta oportunidad, para hacer la misión dentro de la web 3, te indico que es lo mismo que, pero en este caso en vez de BNB necesitamos hacer staking o bloquear Bitcoin. Así que para este caso me voy atrás y voy a comprar el Bitcoin de una vez, que dije que lo iba a hacer y no lo hice. Así que nos vamos otra vez a Spot. Aquí en esta oportunidad vamos a colocar BTC con el USDT. Aquí en Market Offer. Y en esta oportunidad voy a estar comprando unos 50 también. Compro $50 en Bitcoin. Nos vamos aquí y ya los tengo disponibles. Ahora nos vamos a inicio, nos vamos a activos un momento porque quiero enseñarte que aquí en la parte de arriba tenemos en nuestra billetera una sección que se llama Exchange y al lado dice billetera, que esto sería la billetera de Binance dentro de la web 3. Vamos a darle ahí de una vez y como que te cambia como tal la aplicación. Entonces aquí en este caso te va a indicar que necesitas crearte una wallet dentro de esto, porque esto es una cuenta aparte a la de Binance normal. Le das siguiente, te creas la cuenta y listo. Aquí en este caso yo le voy a dar en restaurar. Aquí me está pidiendo que coloque mis claves para restaurarlas y todo eso. Ahora ya teniendo la billetera dentro de la web 3 de Binance, lo único que tenemos que hacer es pasar para acá los Bitcoin, donde aquí simplemente le damos a el botón de recibir que tenemos acá, dice recibir token desde el exchange de Binance, le damos a que sí. Acá vamos a buscar Bitcoin BTC, aquí los tenemos. Acá lo hacemos por la red de Binance Smart Chain, que tarda pues 2 minutos. Continuar. Seleccionamos esta dirección y le damos como máximo esto que tenemos acá, lo que acabo de comprar, los 60 y algo de dólares, y simplemente le damos en retirar, le damos en confirmar y listo. Ahora debemos esperar a que estos Bitcoin nos lleguen acá a la wallet. Está en proceso. Le damos ir a web 3 y esperar acá a que se reciba. Más nada. Ahora ya actualicé la billetera y me acaba de llegar los 62, que en esta oportunidad, si nos vamos para la parte de activos, serían 0.0006 Bitcoin, unos $60 aproximadamente. Así que para esto nos vamos acá. Nos vamos otra vez a la exchange, a la otra billetera y vamos otra vez a inicio, nos vamos a más, vamos a Mega Drop, aquí le damos acá, ya tengo la parte número 1 lista, ahora nos vamos para la parte 2 que dice completa misiones en la web 3, hace staking en Sol Protocol y dice aún sin completar, le damos iniciar sesión. Le damos acá donde dice comenzar, le damos en OK, aquí esperamos a que inicie sesión en el protocolo. Ahora le damos acá donde dice conectar wallet y le indicamos Binance Wallet. Le damos en conectar, esperemos a que conecte y en esta oportunidad debo hacer lo mismo con BNB, hacer un staking,
pero en esta oportunidad con Bitcoin, así que le doy como máximo, le doy en aprobar. Aquí esperamos a que salte todo el tema de aprobar. Le doy donde dice aprobar. Bueno, coloco la huella que me la está pidiendo. O creo que yo puse esta. Sí, correcto. Aprobamos. Pues aquí me está saltando un error. Y el error es el siguiente. Que no dejé BNB para el gas. Para pagar el tema del fee de la transacción. Así que le damos en cancelar. Volvemos a la parte de atrás otra vez. Y vamos a comprar un poquito de BNB. En esta oportunidad sí necesitamos comprar es solamente un poquito, así que vamos acá, vamos donde dice BNB USDT y aquí voy a comprar y en esta oportunidad voy a comprar un poquitito nada más. Ya los compré y otra vez ahora sí nos vamos para la parte de más, para Megadrop, para el Protocol Solve y nos vamos otra vez a iniciar sesión, le damos en comenzar. Ahora sí le damos en aprobar, aquí me pide la huella y vamos a ver si está todo correcto. Ahora teniendo ya el BNB comprado necesitamos pasarlo para la billetera de Web3. Así que le damos a recibir token desde el exchange de Binance. Aquí buscamos BNB y ahora pasar los BNB tal cual en el botón de recibir aquí en la billetera Web3. Y ya aquí tengo Bitcoin y tengo BNB para poder pagar el gas. Así que ahora nos devolvemos otra vez para la billetera normal. Le damos a inicio, le damos en más, le damos en Megadrop, le damos al Solve Protocol y iniciar la misión. Le damos en comenzar, así que aquí va a cargar esto nuevamente. Aquí creo que ya estaría conectada la wallet. Le damos en máximo, aprobar y ahora aquí así ya tendríamos el gas para pagar. Ahora sí lo tenemos, le damos a aprobar, me indica que coloque mi huella, pues la colocamos. Así que esperamos y pues listo, aprobado. Ya que en la parte de arriba dice que está aprobado, le damos en la X, nos vamos otra vez para el principio y acá donde dice en vez de comenzar, ya como lo hicimos, le damos en verificar, esperemos a que verifique, dice error verificar, no entendí. No los había depositado, solamente era aprobado, así que simplemente le damos en confirmar otra vez, le damos acá en confirmar. Ahora sí está cargando, ahora sí, disculpen, y listo, le damos en confirmar, nos vamos otra vez acá y le damos en verificar, ahora sí, tarea completada y nos vamos para la parte de la misión, perdón, para la parte de atrás y tengo una cantidad de 500 puntos acá donde dice mis puntos. Como puedes ver, ya completé las dos misiones y debo esperar 8 días para la distribución. Aquí donde dice recompensas, debo esperar 8 días para esta distribución. Así de manera sencilla estaríamos participando en este mega drop. Así que los invito a que todos participen. Ya sabes, si no tienes cuenta de Binance, en la descripción, comentario fijado va a estar el link para que te registres. Y si ya la tienes, pues aprovecha y participa en esto que va a estar interesante. Así que en 8 días, cuando ya hagan la distribución, les voy a grabar un videito. Así que suscríbete, activa la campanita, dale like al video. Y cualquier duda, cualquier cosita, comenta. Así que nos vemos.